Bueno, a ver, ayer se cumplieron 5 años de la tragedia de Iron Mountain. Inevitablemente, y también con un tono reflexivo, me gustaría que tratáramos de pensar, ¿no? Y de preguntarnos cuánto sabemos como sociedad del tema y por qué es que sabemos tanto de algunas tragedias y no tanto de otras. Ayer incansablemente me preguntaba durante el día, tal vez porque me tocó cubrirlo periodísticamente y porque me afectó bastante desde lo personal también lo que sucedió en el incendio de Barracas. No sé si recuerdan, una empresa que guarda archivos a nivel internacional de las más grandes firmas relacionadas muchas veces al mundo de las finanzas. Muchas veces guardan archivos muy sensibles de esas grandes firmas. Hubo un incendio, fallecieron 10 personas, se tardó mucho en dar aviso a los bomberos. Se podría haber apagado muy rápido el incendio, no andaba absolutamente nada de lo que tenía que ver con el control justamente y los detectores de humo y los aspersores. Quienes murieron son todos bomberos y rescatistas. Y ayer pensaba qué poco se sabe, ¿no?, de esto a nivel social y cuánto influyen los medios de comunicación y también el poder real, ¿no?, el poder político en esto. Porque claro, como guardaban sus cajas ahí, como ellos eran los afectados por ese incendio, en realidad como ellos eran los beneficiados por ese incendio, se terminó ocultando el tema y prácticamente nadie sabe absolutamente nada de lo que fue una tragedia evitable, y ni siquiera una tragedia, fue un acto criminal lo de Iron Mountain. Porque tragedia es algo que ocurre en circunstancias no intencionales. En este caso hubo la clara intencionalidad de que esto sucediera. Y me pregunto, ¿cuánto conoce la gente, por ejemplo, de lo ocurrido en Cromañón y en buena hora, de lo ocurrido en Once y en buena hora? Está buenísimo que nos involucremos, que pidamos justicia y que los responsables políticos también paguen cuando ocurren este tipo de sucesos. ¿Y por qué, a la vez, quienes nos indignamos tanto con esas tragedias, nos cuesta tanto involucrarnos con las otras, ¿no?, con las que los medios o el poder real, como te decía, no quiere que nos involucremos? Me preguntaba cuánta gente conoce que la empresa ya había tenido incendios similares, que en esos incendios la intencionalidad de la firma también había sido comprobada en al menos 2 casos. Me pregunto cuánta gente conoce que entre las cajas incendiadas de Iron Mountain había documentación sobre lavado de activos del HSBC, el banco que estaba siendo investigado en ese momento y que hoy dirige la unidad de información financiera. Me pregunto cuánta gente sabe que había 8 cajas del grupo Macri, en donde había información, por ejemplo, sobre Panamá, de las grandes financieras y bancos internacionales que estaban siendo investigadas en ese entonces por crímenes de guante blanco. ¿Sabrá la gente que, por ejemplo, Rolando Monticelli, el padre de una de las víctimas, fue amenazado y recibía mensajes de texto por parte de gente que respondía presuntamente a Juan José Gómez Centurión, el titular de la Agencia Gubernamental de Control en ese entonces? ¿Sabrá que le llegaban mensajes que le decían: sé que tardan 42 segundos en abrirse su portón, tenga cuidado? ¿Sabrán que Monticelli, insisto, el padre de una de las víctimas, fue despedido del INDEC por callar este tipo de situaciones, por no callar este tipo de situaciones? Se comprobó que el incendio fue intencional, que no se trató de un accidente, que en Iron Mountain los aspersores no funcionaban, que la Agencia Gubernamental de Control no había controlado nada, que los funcionarios estaban sospechados por presuntos pagos de coimas, que la empresa vivía haciendo lo mismo en todo el mundo. Se comprobó también que uno de los responsables del control era Francisco Pancho Cabrera, uno de los máximos gerentes del HSBC, uno de los máximos beneficiados por el incendio porque se eliminaron pilas y pilas de documentación. ¿Y quién era el jefe de gobierno en ese entonces? Mauricio Macri, otro de los beneficiados por el incendio. ¿Y sabés qué es lo peor de todo? Que ninguno de ellos, de los responsables políticos de esta tragedia, va camino ni siquiera a ser citado a declaración indagatoria en la causa, que va tan lento como el gobierno quiere, y por supuesto la causa va camino al olvido, camino a la nada, directamente, como suceden en las tragedias que seleccionan, ¿no?, los gobiernos para no tratar. La realidad es que me llama poderosamente la atención y también quisiera pensar en las formas que tenemos, ¿no? Aunque sea con estas herramientas, aunque sea desde el lugar que podemos,
Y que pensemos por qué no nos indignamos, o por qué nos indignamos frente a unas tragedias y pedimos todo el peso de la ley contra los responsables políticos, y con otras simplemente las dejamos pasar. ¿Por qué sabemos de memoria los nombres de los familiares de una tragedia y no de las otras? ¿Vienen jerarquizadas? ¿Por qué responsabilizamos a Julio De Vido, por ejemplo, de la tragedia de Once? E insisto, yo celebro que todas las tragedias tengan sus responsables políticos sentados en el banquillo, pero si celebramos, por ejemplo, la condena de De Vido, deberíamos estar todos los días reclamando porque los responsables políticos de Iron Mountain den la cara, ¿no? Digo, en un caso todavía, insisto, más alevoso, porque esto no es una tragedia, esto fue un acto criminal. Y la justicia es así, la justicia en este país es injusta, y hay que decirlo todos los días. Y por sobre todas las cosas, la justicia que tenemos hoy es mediática. Porque si responde a unos pocos que quieren revancha, entonces permítanme decirles que eso no es justicia. Y no se confundan, insisto, yo siempre voy a celebrar que los responsables directos o indirectos de las tragedias paguen por sus culpas, pero me gustaría que fuera igual en todos los casos, y no en unos pocos donde conviene, y en donde los medios tienen puestos los ojos, porque entonces no podemos celebrar nada, porque eso entonces es revanchismo selectivo, es una justicia berreta. ¿Qué se le dice a los familiares de las 10 víctimas de la tragedia de Iron Mountain? Que tuvieron la desgracia de que las cajas que estaban guardadas ahí no eran de Cristina Kirchner, sino de la familia Macri, del HSBC, de los grupos más poderosos del país. ¿Cuánto vale una vida? Porque yo quiero que haya justicia en este país, pero justicia de verdad. También pido justicia por los 44 fallecidos del Ara San Juan, por ejemplo, porque después de más de un año no tenemos ninguna respuesta. Por el contrario, son todas dudas, ningún funcionario explicó nada. Están probadas todas las irregularidades con las que el submarino salió a navegar, y el Estado no se hace cargo y las familias no son escuchadas, y así sucesivamente. La realidad es que estamos muy jodidos en Argentina si andamos eligiendo tragedias, y si realmente como sociedad no demandamos que ante todas las tragedias haya un responsable político. Iron Mountain, Beara, las inundaciones de La Plata, el Ara San Juan. Los casos se multiplican y los funcionarios afectados también. Entonces me pregunto en voz alta, y no tengo más que preguntas, más que dudas. ¿Esto es justicia? ¿Esta es la justicia que queremos? ¿Una justicia que solo actúa y es severa cuando los medios se lo exigen y lo miran de cerca, y que afloja y mira para otro lado con las causas que complican a los más poderosos? Si aplicamos las reglas para unos y no para otros, ¿sigue siendo justicia? Yo no tengo muchas respuestas a eso, pero tengo el jodido presentimiento de que en Iron Mountain no va a pasar nada, y de que en Argentina las tragedias se eligen. Y duele. Porque si las leyes se aplican a unos pocos y pasan de largo para los otros, entonces nunca vamos a tener justicia. Eso sí, los muertos siempre los ponen los más pobres, y la justicia siempre es dirigida por los más ricos. Entonces, algo siempre va a andar mal, ¿no te parece? Crónica Anunciada. Crónica Anunciada. Otro periodismo es posible.